La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Un conocimiento bastante común es que las 4 emociones básicas del ser humano son el amor, el odio, la tristeza y la alegría o el gozo. Estas son las emociones básicas del ser humano. Cualquiera de ellas tiene sus ambos lados, el bueno y el malo, porque no tienen esencia en sí mismas, excepto que su manifestación es provocada por circunstancias, situaciones, personas o cosas que van en favor o en contra de lo que queremos, de lo que no queremos, de lo que somos o de lo que no nos gusta hacer. Y eso, por supuesto, toca a cualquier otra persona a nuestro alrededor, la manera como el ser humano reacciona. Una persona no es necesariamente alegre solo por naturaleza, no es triste solo por naturaleza. No estoy hablando de las circunstancias pasajeras que nos provocan alegría o tristeza, sino de esta constante en nosotros que forma nuestro carácter. Pero nosotros escogemos nuestra personalidad y nuestro carácter, lo mismo consciente que inconscientemente. Inconscientemente lo escogemos a medida que crecemos. Desde niños empezamos a ver modelos en otra gente, en otras personas, que nos atraen o nos disgustan. E inconscientemente empezamos a copiar. Vamos creciendo, la reflexión viene, empezamos a entender mejor lo que es bueno y lo que es malo, y sigue la elección de lo que somos. No podemos culpar a Dios ni a nadie de, pues así me hizo Dios. No, Dios no me hizo negativo, Dios no me hizo malo, Dios no me hizo vengativo. Es una cosa que a lo largo del camino vamos escogiendo, ya sea por modelos que tenemos en casa o fuera de casa, ya sea por ideales que llegan a nosotros a través de lecturas o a través de situaciones o de personas. Pero todos nosotros escogemos, en realidad, si somos honestos, escogemos lo que somos, porque tenemos tal cosa como razonamiento que nos permite saber la diferencia entre el bien y el mal. Hay muchas cosas en la palabra de Dios en relación con estas 4 emociones básicas en el ser humano. En esta ocasión tengo abierta mi Biblia en Proverbios, capítulo 12, y voy a leer, pues bueno, lo que tengo aquí enfrente. Capítulo 12, versículo 12. Desea el impío la red de los malos. Vale la pena meditar sobre esto algún otro día. Mas la raíz de los justos dará fruto. Habla de raíz, lo más profundo. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Prevaricación es un tipo de mentira. Mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será harto de bien del fruto de su boca, y la paga de las manos del hombre le será dada.
El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Nos detenemos aquí. El necio luego a punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. Este es un versículo, como toda la palabra de Dios, muy útil y muy interesante. El necio es una palabra que en la escritura equivale a tonto. El tonto al punto da a conocer su ira. Es decir, el tonto no se detiene, se enoja y deja brotar su enojo sin pensar en las consecuencias, para sí o para los demás o para su entorno, para lo que sea. El tonto no sabe detenerse, porque no se detiene a pensar. La tontería es una cosa que viene del pensamiento. Es ahí donde nos volvemos tontos o sabios, en el pensamiento. Y claro que el pensamiento viene de lo que aprendemos, de lo que oímos, de lo que se nos enseña o de lo que nosotros queremos aprender. Forjamos en nuestro pensamiento las ideas, las imágenes, aquellas cosas que queremos seguir o no seguir, ser o no ser. Pero en realidad somos lo que escogemos. Después de todo, la única obligación que Dios le dio al ser humano es precisamente eso, la obligación de escoger. Tenemos que escoger, nos guste o no nos guste. Tenemos que escoger. Podemos comer o no comer, podemos hacer el bien o hacer el mal, podemos amar a Dios o no hacerle caso, podemos ir para un lado o para otro lado, pero nos guste o no, tenemos que escoger. Podemos escoger, no escoger. Hay gente que escoge no escoger, pero ya escogimos. Y el lenguaje de los que escogen no escoger es sencillo de entender. A mí me da lo mismo. Total, lo que venga. Pues que pase lo que pase. Pues a ver qué sucede. O le echan la culpa a Dios. Pues hay lo que Dios quiera. No, porque la voluntad de Dios y lo que Dios quiere es que tengamos sentido de responsabilidad y nosotros escojamos lo de que deseamos escoger. Bien o mal son las dos opciones. No podemos ser neutros. Ahora, el libro de los Proverbios tiene muchas cosas en relación con las emociones, los sentimientos. Y estoy en el capítulo 12, versículo 18, vamos a decir. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría en el de los que piensan bien. Interesante, ¿no? Me bajo al 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento, etcétera. Me regreso aquí en el versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría en el corazón de los que piensan bien. Uno puede ver en una persona los efectos de lo que llamaríamos su carácter. Es que es una persona que nunca está contenta. Es que es una persona que siempre se siente bien. Es que es una persona que siempre está criticando. Es una persona que no habla mal de nadie. Estoy hablando de los dos opuestos.
Es una persona que siempre está triste. Es una persona que siempre tiene paz. Es una persona que da paz a los demás. Es una persona que se enoja fácilmente. Pero cada uno escoge lo que quiere ser. Es nuestra única obligación, escoger. Y forjamos nuestra personalidad a base de escogimientos. No podemos acusar a nadie de soy así porque así son en mi casa. Es decir, soy así porque yo copié lo bueno o lo negativo de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Pero yo escogí, yo elegí mi carácter, yo elegí mi personalidad, yo elegí lo que tendría en la mente, bueno o malo, positivo o negativo. Vivimos escogiendo. Y en este pasaje aquí que vuelvo a leer, dice: engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría de los que piensan bien. Luego quiere decir que al pensar mal, ahora, ¿qué cosa es pensar mal? Pensar mal no necesariamente es desearle mal a alguien, aunque por supuesto que también incluye esa posibilidad. Pero pensar mal es interpretar mal lo que es la otra persona. No interpretamos bien, sino interpretamos mal voluntariamente lo que es la otra persona. Hay gente que siempre piensa mal de los demás, siempre juzga negativamente. Es que, bueno, no sé ni qué palabras usar, es que es muy tonto, muy tonta. Es que es muy engañoso o muy engañosa. Es que uno no puede confiar en ellos. Es que alguien me dijo una vez: le quiero dar un consejo. Y le dije: por favor, los consejos son buenos. Y me dijo: no sea tan confiada, porque cualquiera que la ve tan confiada como es, se aprovecha y abusa. Le dije: si lo que me estás diciendo es que me vuelva desconfiada, no lo voy a hacer, porque entonces me voy a formar yo misma un ojo maligno, porque cada vez que una persona se acerque a mí, voy a pensar, voy a tener que tener cuidado, no vaya a ser que me esté buscando porque quiere mal. O pensar mal cuando alguien habla bien y pensar, sí lo dice, pero es hipócrita. No digo que no haya tales cosas, sí las hay. Hay gente que viene y sonríe y te abraza y hasta te dice que te quiere mucho, cuando detrás de ti pues te muerde y te hace lo posible por lastimarte o destruirte. Hay tal cosa, es verdad. Pero uno hace mal en aceptar el mal en la persona que nos hace mal, en lugar de simplemente ver lo bueno que pueda tener y tener paz. Eso no quiere decir dejarse engañar. Eso quiere decir simplemente no aceptar el mal de nadie en nuestro corazón. ¿Alguien se porta mal? Pues bueno, Señor, ten misericordia de tal persona, ¿no? ¿Alguien nos hace daño? No, a ver qué hago para desquitarme, pero Señor, ten misericordia de tal persona. Libra mi corazón de tener enojo, libra mi corazón, líbrame. Líbrame de tener rencores, no los quiero. Líbrame de tener un labio engañoso. Decir, qué gusto verte, cuando dentro de mí estoy diciendo, ¿por qué no di la vuelta a la calle antes de encontrarme con tal? ¿Para qué?
¿Para qué engañarnos? Cuando uno puede en realidad ver el bien aún en la persona que más mal se porte. El árbol del conocimiento del bien y del mal tenía las dos cosas. Dios le prohibió al hombre que tomara de ese árbol, pero lo dejó en el huerto. Y en el huerto había también otro árbol, que es el árbol de la vida. Dios no le prohibió al hombre que comiera del árbol de la vida, pero dijo, de todos los árboles del huerto comerás. Y era un mandamiento, comerás de todos los árboles del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese, el día que comas de él, te acarreará la muerte. Bueno, nada raro en el ser humano. La mujer no oyó la voz de Dios, pero oyó la voz de la serpiente. Y la serpiente desde el principio ha sido mentirosa. Con que Dios os ha dicho. Cuando llegó preguntando de esa manera, obviamente, no sabía todavía si el corazón de la mujer y del hombre ya habían sido dados a Dios o si todavía estaban vacantes. ¿Por qué? Porque la voluntad está en el corazón. Y su voluntad todavía no se había entregado a Dios. Tampoco se había entregado al mal. Y la serpiente quería saber en dónde estaba la voluntad del hombre. Si la voluntad del hombre ya hubiera sido entregada a Dios, cuando la serpiente vino con que Dios os ha dicho, la mujer hubiera respondido, sí, Dios nos dijo que no, y Él dice siempre las cosas que nos hacen bien. Eso es todo. Y la serpiente hubiera sabido, ya le dieron su voluntad a Dios. Y los hubiera dejado en paz. ¿Cómo habría sido la humanidad si no hubiera caído en el engaño de la serpiente? Pues obviamente muy distinta. Porque Dios nos habría permitido desde entonces empezar a crecer en el conocimiento de todo lo que significa nuestro Señor Jesucristo. La verdad, el bien, lo justo, lo misericordioso, el amor en lugar del odio, el amor y el bien en lugar del enojo y del mal. Pero uno tiene que escoger. Y la elección sigue viva. Tenemos que escoger. No podemos culpar a nadie porque tenemos bueno o mal carácter, porque tenemos buenos o malos pensamientos, porque hablamos con buenas o con malas palabras. Escogemos nuestro lenguaje y la verdad es que escogemos nuestra personalidad. Todo depende de nuestra actitud para con Dios, para nuestro prójimo y para nosotros mismos. Qué interesante que la palabra de Dios use la palabra necio, que repito, en la Biblia significa tonto, y en realidad significa tonto. Tonto es aquel que se enoja y a punto da a conocer su ira. Es tonto. Tonto es aquel que escoge el mal en lugar de escoger el bien. Es tonto. Tonto es aquel que decide ignorar a Dios en lugar de buscarlo. Necio. Tonto. En la connotación de la palabra, así como la usamos, necio significa terco también. No seas necio. Y si decimos no seas necio o no seas terco, estamos diciendo detente y piensa. No te aferres a lo que tú estás pensando o diciendo o haciendo. No te aferres a eso. Ten la sensatez de detenerte y analizar. ¿Por qué sí y por qué no? Ve las raíces de tu corazón.
Ve las raíces de tu pensamiento. ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué oyes como oyes? ¿Por qué piensas como piensas? ¿De dónde viene? ¿Del bien o del mal de tu corazón? Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, ciertamente. Hay quienes hablan para lastimar y para herir, mas la lengua de los sabios es medicina. Saben cómo decir lo que se debe decir para que el corazón de alguien más tenga paz o para que alguien más pueda entender la manera de sanar su malestar, su enojo o lo que sea. Uno escoge lo positivo, lo negativo en todas las cosas. Uno escoge. Uno escoge. ¿Por qué no escoger el bien en lugar del mal? Muchas veces son conductas aprendidas, pero otra vez escogemos aprender. Si yo escojo consistentemente un modelo negativo, pues acabo ahí. Valga la ilustración. Conocí a un señor, buena persona, éramos, pues no amigos, pero nos llevábamos bien. Y tenía la costumbre de fajarse el cinturón un poco debajo del estómago, de manera que, pues, no era gordo propiamente dicho, pero era un hombre robusto. Y era interesante ver cómo al fajarse el cinturón debajo del estómago, pues el estómago se veía con más claridad que si estuviera fajado a la mitad, por ejemplo. No soy hombre y no tengo esa complexión, así que me sería difícil decidir esa situación para mí misma. Alguna persona le preguntó una vez, oye, Ed, ¿por qué te pones el cinturón siempre así? Y dijo, la verdad, porque había en la calle donde yo vivía un hombre muy bravucón al que yo admiraba mucho. Era bravucón, era peleonero, pero yo lo admiraba. Y siempre se fajaba el cinturón así. Así que yo lo copié. No podía copiarlo en su modo de ser porque pues no era cristiano y yo sí. Pertenecía a una familia cristiana. Pero me quedó la costumbre del cinturón. Es cierto, nos quedan muchas costumbres que imitamos de alguien más. Si es una buena costumbre, qué bueno. Pero si es una costumbre negativa, qué lástima. El necio, el tonto, deja que su enojo brote fácilmente. A punto da a conocer la ira. Mas la lengua de los sabios es medicina. No te enojes, no te preocupes. Piensa en el otro lado de las cosas. Piensa que todo tiene un remedio y todo tiene una solución. Y si uno conoce a Cristo Jesús como Salvador, si uno conoce el amor de Dios, es fácil decir, ¿me dejas orar contigo? ¿Me dejas pedirle a Dios contigo que te ayude a tener victoria sobre este problema? La lengua de los sabios es medicina. Sobre esta medicina tal vez hablemos otro día. Por lo pronto, que Dios nos ayude a ser sabios. Amén.